Listo, maestro Alfonso. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos sean a este reinicio de las sesiones de este coloquio de Primavera Suayet 2024, cuyo título es Innovar, Crear, Imaginar. Nuevos horizontes de la práctica y del conocimiento. En esta ocasión nos acompañan una persona moderando y otra persona como conferencista. Las presentaciones en su momento las estará haciendo la doctora Pastora Melgar Manzanilla. Y tenemos de invitado precisamente como ponente al doctor Oscar Sánchez Belmont. Ambos desde la División Suayet y la Coordinación de Derecho SUA de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Les agradecemos su participación, su proactiva participación en este coloquio con la ponencia que ahora presentará la doctora Pastora. De suyo interesante y muy en consonancia con el tema que aquí nos convoca. Sin más preámbulo, diré nada más que la División Suayet tiene, como siempre, el agrado de recibirles en estos recintos universitarios digitales que nos permite darnos cita en cualquier parte en donde nos encontremos, lo que también es garantía de que podamos hacer academia dentro y fuera del aula, ¿no? Para eso son las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, haciendo gala de ello en este modelo Suayet, precisamente es que la división Suayet de la FES Zacatlán agradece que estén con nosotros. Esta sesión está siendo grabada y será subida al repositorio de nuestra división que ustedes conocen, tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube. Se dirán cosas muy importantes, interesantes que vale la pena revivir, pero sobre todo ahora en este momento hagamos uso de la posibilidad que tenemos de escuchar a nuestro ponente y eso nos permita precisamente acrecentar en nuestro bagaje cultural. El día de hoy tenemos, como dije, un tema muy interesante, el hecho de hablar de ciberinteligencia ya de suyo es interesante, pero ahora asociado a una cuestión financiera, bueno, pues, cosa más novedosa creo que no podríamos tener. Así es que iniciamos esta sesión, esta conferencia, que doy paso a la doctora Pastora Melgar Manzanilla, quien conducirá precisamente los destinos de esta conferencia y hará las presentaciones del ponente y la moderación a sus preguntas, que de una vez anticipo, sírvanse enviar al chat de esta sesión para que puedan ser revisadas y en su momento, al término de la disertación que nos haga el doctor Sánchez, podamos dar contestación a través suyo. Entonces, por último, también es importante que quede aquí la evidencia de que esta sesión, además de estar siendo grabada, será también motivo de una serie de elementos que quedarán a la posteridad, porque recuerden, este año, este año estamos festejando los 25 primeros años de el Suayet en la FES Zacatlán. Entonces, también en ese marco, ¿no? Es que estamos presentando esta conferencia. Agradezco, como siempre, la proactiva participación de la doctora Pastora Melgar Manzanilla, que es, ustedes saben, docente del claustro del Suayet de Derecho SUA en la FES Zacatlán, quien además en su categoría de profesora de carrera ha compartido con nosotros en reiteradas y repetidas ocasiones
temas muy interesantes como el que ahora nos ocupa. Ya sin más preámbulo, le doy la palabra, agradecido a ella, al ponente, a todos ustedes que se dan cita aquí, a los cuales les agradezco nuevamente y les deseo una fructífera sesión. Doctora Pastora, muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, maestro Alfonso López Reyes. Hoy estaremos escuchando sobre ciberinteligencia estratégica financiera. Mi agradecimiento al Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Por supuesto, el jefe de la división, el doctor Roberto Carlos Hernández López. También muy agradecida con el coordinador de Derecho, maestro Alfonso López Reyes, y también desde el Seminario Permanente de Epistemología, Enseñanza e Investigación Jurídica. Es para mí un verdadero placer darles hoy la bienvenida a todas, a todos, a esta plática sobre ciberinteligencia estratégica financiera. Por supuesto, en el marco del tema central del coloquio de Primavera Suayed, innovar, crear, imaginar nuevos horizontes de la práctica y del conocimiento. Estamos emocionados de contar con la distinguida participación del doctor Óscar Sánchez Belmont como nuestro ponente esta tarde. El doctor Sánchez Belmont es una figura destacada en el campo de la inteligencia, con una vasta experiencia y conocimientos profundos en su aplicación estratégica en el ámbito financiero. Y pues antes de adentrarnos en la plática, permítanme compartir un breve resumen curricular del doctor Sánchez Belmont. Él posee un doctorado en Derecho otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con una maestría en Seguridad Nacional obtenida en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina. Complementando su trayectoria académica, cuenta con una maestría y licenciatura en Derecho, también por la UNAM. Actualmente se encuentra ampliando sus conocimientos en el ámbito de la tecnología, cursando la ingeniería en sistemas computacionales en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, lo que proporciona una perspectiva integral en el campo de la seguridad y de la información. En cuanto a la experiencia profesional, ha liderado como director la consultoría Tax Counterintelligence, donde se ha especializado en la capacitación y en el análisis de información para la detección del lavado de dinero y prevención de ciberespionaje. Sus habilidades se han aplicado como asesor en estrategias ciberfinancieras y riesgos fiscales para fintech, así como en operaciones financieras para casas de bolsa. Su experiencia además incluye roles de coordinación y asesoramiento en ciberinteligencia en instituciones gubernamentales como la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl y en las mesas de paz de la zona sur, Chiapas y Yucatán, bajo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, ha ocupado el cargo de director de ciberinteligencia en la alcaldía Álvaro Obregón, así como en el ámbito corporativo para la prevención de espionaje industrial y estrategias financieras en empresas transnacionales. Paralelamente a su actividad profesional, el doctor Sánchez Belmont se ha dedicado también a la enseñanza y divulgación académica como catedrático en el Centro de Estudios Superiores Navales. Imparte la materia de análisis y administración de riesgos en la maestría de seguridad de la información y además en la UNAM, específicamente en la FES Aragón. Comparte sus conocimientos en derecho fiscal y práctica forense de derecho fiscal. Su compromiso con la educación se extiende también a la capacitación en temas de inteligencia en centros penitenciarios de la Ciudad de México. Como parte de su contribución académica, también ha escrito y publicado 9 libros sobre inteligencia y contrainteligencia, con un enfoque particular en el sector tributario y cibernético.
Durante la siguiente hora, el doctor Sánchez Belmont nos guiará a través de los aspectos más relevantes de la ciberinteligencia estratégica financiera. Después de su presentación, tendremos la oportunidad de participar en una sesión de preguntas y respuestas donde podrán enviar sus preguntas a través de un enlace que se publicará también en este chat. Quiero expresar mi sincero agradecimiento nuevamente a SUAYED, a sus autoridades por hacer posible estos eventos tan enriquecedores. Y pues sin más preámbulos, démosle la bienvenida al doctor Óscar Sánchez Belmont y pues adentrémonos en este fascinante mundo de la ciberinteligencia estratégica financiera. Doctor Sánchez Belmont tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas. Es un placer, un honor estar aquí con ustedes, una charla, platicando y permitiéndome compartir un humilde conocimiento sobre estos temas, por supuesto que han sido innovadores y por supuesto integrales, interdisciplinarios para el tema del tema esencialmente de la seguridad de la información y por supuesto en operaciones financieras. ¿Por qué por qué el tema de ciberinteligencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se ha visto a la situación de inteligencia? Hay algunos que la han confundido con la situación del espionaje o cuando está en el ámbito digital, el ciberespionaje. Sin embargo, hay una diferencia, es un hilo muy pequeño, muy delgado, más que nada delgado, entre la existencia de un ciberespionaje y de inteligencia. Desde la perspectiva y óptica de cada apreciación, valoración y evaluación cognitiva, pues bueno, es importante visualizar cuándo hay espionaje y cuándo hay inteligencia. Y si hablamos del tema digital, pues la ciberinteligencia. El espionaje no es otra situación que una intrusión para obtener información en contra de quien, pues bueno, obstruye, entra por ejemplo, ¿no? Digo, si alguien tiene un celular y se lleva a cabo una intrusión, bueno, pues el usuario, el dueño del celular, pues no quiere esa intrusión, pues es en contra de la voluntad, ¿no? Y se sustrae esa información. Ese es diga, grandes rasgos, el tema, el esquema del espionaje, o ciberespionaje más bien. La situación de inteligencia tiende más a elaborarse, a construirse bajo un vector de un comportamiento de poder transferir, compartir, manejar, organizar la información. Bueno, ¿por qué el esquema de ciberinteligencia estratégica? Ya tomando en cuenta la inteligencia, bueno, pues cómo se comparte la información. Hay diferentes autores. Yo en lo particular, yo prefiero la autoría de aquellos, bueno, estudiosos de Alemania, más que de Israel, Rusia, por ejemplo, no tanto como los norteamericanos. Yo prefiero esos ámbitos sobre cómo aprecian la inteligencia. No descartamos los avances que tiene el área oriental, China, Japón, sobre el manejo de la inteligencia, pero esto sigue avanzando y sigue, en cierta forma, pasando esos límites físicos. Antes, en la época clásica, ¿no? Donde una persona se colocaba en la esquina o buscaba en los botes de basura información. Eso era la forma tradicional de la inteligencia. Ahora no. Ya con el avance tecnológico, altamente tecnológico, ya en el sentido de la inteligencia artificial, que por supuesto es un boom, que muchos dicen ser expertos, bueno, pero hay que entenderlo desde un ámbito multidisciplinario, interdisciplinario, más que de ingeniería, más que de esquema social. Ya el tema de la inteligencia artificial ya es un complemento para la ciberinteligencia. La ciberinteligencia, hay diferentes, yo me atrevo a decir, resalto un manual que se llama el DAM 1.2.3 del Centro de Estudios Superiores Navales. Y recuerdo cuando defendimos nuestra tesis, se llamaba en la Marina, Cibercontrainteligencia Estratégica.
Y el tema que incluso hay muchos que se portan, bueno, se ponen una barrera, altos mandos de la Marina, de decir, bueno, es que la ciberinteligencia solamente le estás agregando el prefijo, el ciber, pero sigue siendo inteligencia. Digo, no, ¿por qué? Y luego, cibercontrainteligencia es la protección de la información. Pero la ciberinteligencia no es únicamente estar en la web y buscar datos en todo el mundo de la web. A ello se le llama Open Source Intelligence, inteligencia de fuentes abiertas. Pero no solo es eso, estar buscando esos datos que los conviertes en información. No solamente es eso, sino que se debe establecer un plan, un planteamiento metodológico para saber el vector exacto que le vas a dar a tu búsqueda de datos para convertirlos a información. Esto que ya estamos hablando, de la estrategia que le va a dar el vector correcto, el seguimiento exacto, preciso y objetivo a esa búsqueda, a eso que tienes que obtener. Todos aquí presentes, yo creo que no descarto a nadie, han consultado a la inteligencia artificial, lo que es el clásico ChatGPT, que hay otros temas, uso de inteligencia, no solamente es ChatGPT, hay muchas más. Pero, ¿cuál es el punto que nos debe llamar la atención y analizar? Cuando ustedes le escriben un prompt en el chat GPT, es un ejemplo, pues ustedes, toda esa información se va a un destino y la inteligencia artificial la está procesando, retroalimentando por las redes neuronales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa acá? A toda esa red, ¿a dónde se va su información? Pues precisamente es una integración a un sistema que localiza su perfil, es decir, la forma en que ustedes escriben es característica personal, cómo perciben, cuál es su percepción cognitiva, es decir, con base a qué, a enlaces de indicadores. Localiza su IP, el MAC, o sea, de su sistema de cómputo y la forma en que ustedes se desenvuelven. Es interesante decir, bueno, todo eso lo registra, por supuesto que lo registra. ¿Esto qué significa si se analiza cada indicador que ustedes proporcionan al consultar el chat GPT? Bueno, a eso le llamamos un enlace de indicadores propios de ciberinteligencia. En consecuencia, ¿esto qué nos permite analizar? Que la ciberinteligencia se trata de un sistema, ya no podemos decir una herramienta, ya no podemos decir un elemento o un complemento a otro análisis. No, la ciberinteligencia es un sistema incluso recordando desde el ámbito teórico, ¿verdad? A Niklas Luhmann, Tarko Parsons, por ejemplo, o la teoría del caos, o sea, desde un punto de vista más teórico. ¿Qué es lo que pasa acá? Las comunicaciones, ¿no? Entonces, este sistema, la ciberinteligencia es un sistema, pues ya tiene en cierta forma, una autonomía que puede establecer una red de vínculos complejos. Eso es lo importante, poder comprender cómo la ciberinteligencia te permite crear o construir diferentes metodologías con base en análisis vinculativos, análisis de vínculos o de redes de indicadores. Eso es lo importante. ¿Qué tengo que analizar? Indicadores. Hay algunos que los conocen como patrones. Esta forma general, si lo vamos aterrizando en el ámbito financiero, y recuerdo cuando una ocasión nosotros nos encontrábamos colaborando con la unidad de inteligencia financiera, cuando estábamos en una de las alcaldías, en el área de como director de ciberinteligencia. ¿Qué es lo que pasaba en el tema financiero? Si nos enfocamos al esquema exclusivamente de la unidad de inteligencia financiera, muchos erróneamente exponen, oye, es que la unidad de inteligencia financiera va a investigar. No, no investiga. Solamente lleva a cabo operaciones de inteligencia. Ubicación
precisa de indicadores, de operaciones financieras. Si ustedes, al tener la aplicación en su celular y hacer transferencias, bueno, se detecta la IP de ese dispositivo, la forma, si ustedes no tienen un VPN, pues bueno, se van a localizar. La forma en que se transfiere si hablamos sus ingresos, por ejemplo, cuánto dinero está llegando a su cuenta y la forma en que lo dispersa o la forma en que lo llegan a sustraer a través de forma física, de un banco, en su aplicación, recordemos que los bancos ya geolocaliza el dispositivo, ¿no? Puede geolocalizar el dispositivo, eso ayuda mucho, bueno, según ellos, para tema de seguridad, pero más que nada es para un esquema de riesgo, en virtud de que pues se trata de ubicar quienes utilicen mayormente las aplicaciones que puedan estar relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, esos dispositivos que pueden ser geolocalizados, la forma en que ustedes llevan a cabo sus operaciones financieras hacia otros receptores, pues claro, todo tiene un seguimiento, todo genera una red de vínculos. Eso es lo más interesante. ¿Cómo se debe de estudiar esas redes de vínculos? Estas llamadas redes depende de su grado de complejidad. Mientras más complejas sean, mayor información va a dar para nosotros los analistas de ciberinteligencia, porque podemos visualizar indicadores particulares de los usuarios. La ciberintelligencia financiera, ciberinteligencia estratégica financiera, de la en particular, utiliza algunos software, lo mismo que lo hace el SAT, por ejemplo, entre otros más, y algunas consultorías. Hay algún software, bueno, no sé si alguno de ustedes haya escuchado hablar del I2, I latina, número 2, seguido del 2. No sé, espero y alguno lo haya operado. Es interesante ese software porque, claro, no opera con inteligencia artificial, solamente ustedes tienen que irlo cargando con las bases de datos en Excel, porque incluso no acepta el Access, pero sí con Excel carga una base de datos y se hace una nube de vínculos, o sea, redes. Y este software, el I2, lo voy a escribir en el chat. Este software, pues sí ayuda mucho, ayuda bastante a poder identificar de esa nube de vínculos cuáles son los indicadores o los patrones que nos permiten esos patrones vincular o establecer grupos de entidades que podamos analizar. Y además, este I2 ya lo relaciona con las redes sociales. Las redes sociales es un mundo o varios mundos, yo debería decir, un mundo de usuarios y por supuesto enriquecedor de perfiles. ¿Hay alguno de acá, y me gustaría saber, que no tenga redes sociales, que no tenga? ¿Todos tenemos? ¿O todos tienen? Parece que sí, ¿verdad? Que no tenga Facebook. Ah, usted no, Iván Rosales, yo no. Perfecto, qué bueno, los felicito. Ok. ¿Por qué los felicito? Digo, bueno, pues al menos no son tan observados. Sí, efectivamente, las redes sociales, hay algunos software, por ejemplo, software Maltego, así se llama, Maltego. Se paga por licencia. Igual lo puede, Maltego a nivel mundial, puede establecer si algún número de su celular está vinculado con alguna cuenta de una red social. Eso es lo interesante, este software Maltego. Por ejemplo, igual está el software, déjenme acordar, DataWalk. DataWalk igual se va con base en grandes bases de datos que igual se vinculan y sigue rastreando, ¿no? Hay algunos, ojalá y me gustaría que, ojalá alguno, ¿quién de aquí, de alguno de ustedes que nos escucha amablemente, maneja Linux?
¿Hay alguno que maneje Linux? ¿Sí? ¿María Fernanda? Ah, no. Nos vigila. Ok, bueno, sí, el SAT. Ah, bueno, el SAT, aquí hicieron una del chat. A ver, dejen verlo. Sobre el SAT, no tanto nos vigila, pero sí te puede caer problemas con el SAT, ¿no? Pero los que llegan a manejar Linux y una variante más que es el Kali Linux, estos software, o sea, ¿qué es lo que pasa con Windows? O sea, Windows es muy vulnerable, demasiado vulnerable, pero muchos lo manejan. Yo no lo manejo. Yo cuando recuerdo muy bien que un colega mío, oye, compárteme un documento, pero yo hice el documento en Linux, se lo paso al compañero y pues no lo pude hacer. Bueno, ese es el gran problema con la situación de Linux, pero es muy seguro, claro, ¿no? Porque es de código abierto. El usar, por ejemplo, el llamado Kali Linux, pues tiene muchas herramientas. Si alguno de ustedes es asesor o tiene su propia empresa y la da de alta en la web, pues bueno, dentro de este Kali Linux hay una herramienta que se llama Harvester. Pues bueno, ese Harvester puede saber hasta qué correo electrónico colocaron en la empresa, el número telefónico, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando dan de alta el nombre de una empresa en la web, porque por supuesto se comparte. Y no vamos muy lejos, ¿no? Los foros, ¿verdad? Los foros dentro de la dark web o de la dark, más bien de la deep web y más al fondo, dark web. Eso suena interesante. En ciberinteligencia estratégica, nosotros como analistas, como operadores en el tema de estrategia, pareciera que estuviéramos a la casa, ¿no? Dentro de la dark web, no de los usuarios, sino de lo que exponen esos que mal llamados hackers, ¿no? O sea, mal llamados. Pero lo exponen en la dark web. Hemos visto, no sé, algunos que tengan Twitter, se publica mucho, ¿no? Oye, por ejemplo, el, los hackers mexicanos publican, tiene poco que publicaron la base de datos del gobierno de la Ciudad de México. Igual forma, publicaron que había una vulnerabilidad en el SAT. O sea, analicen, ¿no? El SAT es vulnerable en su sistema, por supuesto, ¿no? Y claro, estaba vulnerable, pero no fue craqueado, o sea, no fue hackeado. Pero sí, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Oaxaca, entre otras entidades federativas han sido hackeadas. ¿Qué es lo que pasa con la ciberinteligencia estratégica? Precisamente para eso es, para prevenir, para utilizar esa inteligencia, análisis de datos compuestos de indicadores para prevenir no solamente ciberataques, para prevenir si en el tema financiero, pues obviamente operaciones con procedencia ilícita, prevenir financiamiento al terrorismo, prevenir lo que en su momento las llamadas factureras, ¿no? Las operaciones simuladas. ¿Es posible analizar eso? Por supuesto, ¿no? Desde utilizar un software rastreador como Maltego hasta un software analítico como el I2, DataWalk, Linkorius, por ejemplo, Linkorius es muy bueno. Entonces, ya estamos hablando de un tema cibernético, más que de la inteligencia tradicional. Y el sistema cibernético para eso es, para poder visualizar aquellos indicadores derivados de una complejidad de redes. ¿Para qué? Pues para prevenir acciones futuras que puedan poner en riesgo, pues por lo regular, pues el patrimonio en su caso de la empresa. En la ciberinteligencia aplicada en el sistema financiero, máxime cuando nosotros como consultores, con nuestra consultoría, le presta el servicio a unas casas de bolsa, sus operaciones, ¿no? Hasta dónde, que vamos de la mano con algunos contadores, hasta dónde es permitido llevar a cabo esas operaciones financieras, el día, la hora, la secuencia, la frecuencia de cada una de las operaciones.
porque resulta interesante, ¿no? A veces dice el contador, oye, tus ingresos, digamos así, un ejemplo muy sencillo, ¿no? De una persona física, sus ingresos, sus erogaciones y si puede haber discrepancia fiscal. Y eso se lo detecta un software analítico. O de las empresas, las operaciones que tienen con terceros, o los llamados DIOT, la declaración anual y lo que en verdad hubo con operaciones con terceros, que a veces no coincide con lo declarado. Ese punto, si ¿qué es lo que hace el SAT? Pues por supuesto que ya está utilizando el modelo Machine Learning, la inteligencia artificial, para analizar esa Big Data, ese gran número de información, volúmenes, yo digo, esa obesidad de información, lo está analizando con la inteligencia artificial y la inteligencia artificial se alimenta, retroalimenta de datos y por supuesto establece con precisión los indicadores que resaltan de algunas operaciones financieras. Entonces estamos hablando de esa Big Data, de ese gran volumen. Y ahorita que estamos en la ingeniería avanzando y en una plática que tuvimos con unos capitanes y contraalmirantes para la seguridad de la información y analizamos, por ejemplo, el uso de una base de datos, el MySQL, por ejemplo. La forma en que se opera unas bases de datos, a veces se genera esa brecha por el descuido humano. ¿A dónde voy? Y eso yo se los dejo para que ustedes lo reflexionen. En algún momento llegará en que el error humano sea necesario ser sustituido por la inteligencia artificial. No me lo respondan, solo analícenlo. La ciberinteligencia estratégica, tenemos la ciberinteligencia estratégica, ciberinteligencia operativa y ciberinteligencia táctica. La estrategia es la que te va a armar todo el plan, todos los vectores, todos los parámetros de riesgo. La ciberinteligencia operativa es la que te va a construir los vectores funcionales para obtener datos y transformarlos en información. No es lo mismo dato que información, ahorita lo aclaro. Y la ciberinteligencia táctica es la que te va a ejecutar con precisión la ubicación de aquellos indicadores. Quiere decir, este es el punto preciso de información y por lo tanto llevaremos a cabo una toma de decisión. El dato es lo que podemos obtener de forma general, burda, o sea, como dicen, forma bruto, en el bruto, ¿no? O sea, lo primero que percibimos. Por ejemplo, yo me atrevo a visualizar ahorita, no sé, un nombre, Melgar, bueno, apellidos, ¿no? Melgar Manzanilla, ¿no? Alfonso López. Ese es un dato. Pero si yo busco en mis softwares, en Kali Linux, y busco, por ejemplo, hay una herramienta que se instala en Kali Linux, se llama Sherlock, así como Sherlock Holmes. El Sherlock es un hit hook, o sea que se puede instalar, y al darle nombre usuaria, Pastora Melgar, despliega toda la relación de las redes sociales donde está ese usuario y aparte correos electrónicos. Entonces, ¿esto qué está pasando? Está generando de ese dato, lo paso a información. ¿Qué me interesa de esa información? Quizás alguna red social, sus amistades, sus familiares, publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo más importante. Entonces, esto que se establece con especificidad, pues es lo que ya se empieza la ciberinteligencia operativa. Y los datos, lo más importante es que generen información. ¿Para qué? Para una toma de decisión. En el tema financiero, todas las operaciones y nuevamente resaltando el tema de la unidad de inteligencia financiera, el cruce, muchos lo exponen, cruce de información, que se trata, digo, algunos titulares de la inteligencia financiera, bueno, los que han estado en la UIF. Ahorita tenemos una persona, un titular, que se enfoca más al tema político, más que el anterior doctor que se encontraba ahí. Y esos llamados cruces de información es hacia dónde van
cada una de las transferencias. Pero se estudia algo muy particular de esas transferencias. Es la secuencia, frecuencia e impacto de las transferencias. ¿Por qué estas tres vectores en particular? Porque si se analiza esos tres vectores, estos tres que acabo de mencionar, nos arroja aquellos elementos que dan una complejidad a la operación en general de lo que se está aplicando a la inteligencia. Si se está abordando, por ejemplo, una empresa, las operaciones, digo, fue un caso que sale en las noticias, Segalmex, ¿no? Ok, es muy sonado, eso está en las noticias. ¿Cuántas operaciones de ingreso tuvo o sea, entraron a Segalmex? ¿Cómo se dispersó? ¿Qué otras empresas utilizó Segalmex? Y así vamos haciendo toda una nube de elementos. Cada uno de esos movimientos financieros, cada una de esas operaciones financieras, y dejan un rastro desde donde sale hasta su final, y todas aquellas variables que la retroalimentan. En la marina, nosotros le llamamos aquello que genera presión. ¿Esto qué es? Conforme, eso sí, lo dice el manual de Marina. Este manual habla sobre la medición de un riesgo en operaciones de ciberinteligencia estratégica. Hay diferentes métodos. Un método, por ejemplo, es el llamado FODA, ¿no? Fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Hay otro más que se utiliza con base a la secuencia de indicadores para generar una frecuencia de redes. Esto es interesante. Una secuencia, un indicador, por ejemplo, podemos decir, por la imagen, esta persona tiene este número de redes sociales. Por solamente su imagen. Esa puede ser de forma, una información estática. Pero cuando esa imagen está circulando, que lo vamos a poner o a buscar más bien en un blog del hacker, en la dark web, y aparece la imagen, pero esa imagen ha sido alterada por la inteligencia artificial. Entonces ese indicador, de ser como tal un indicador, valga la reiteración, ya no deja de serlo porque ha sido transformado en otro elemento y por lo tal carece de veracidad. Entonces es importante nosotros como analistas en operaciones financieras, cada operación financiera tiene una naturaleza y por su naturaleza tiene un valor. En ese valor se tiene que integrar un análisis de riesgo para saber si ese valor va a cambiar o va a permanecer en su secuencia y frecuencia hasta que sufra un cambio. Eso es lo más importante, porque hay ocasiones que en el tema de la ciberinteligencia, el analista para la toma de decisión pareciera que aprecia, que dices, bueno, esta es la información y de ahí no se mueve, es decir, es absoluta. No, 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 no. No podemos tener una información determinada, o sea, al 100%. La situación ahorita, como estamos con la hiperconectividad de la web, todo va cambiando. Entonces, en cada elemento que nosotros analicemos debemos operar con el ciclo de riesgo. En una de mis obras, la novena, la última, hablo sobre ya el clásico ciclo de inteligencia, pues está obsoleto. Ya hablamos de hiperciclos, o sea, más bien hablamos de secuencia de ciclos, ¿no? ¿Y eso con base a qué? Pues a la teoría del caos. Pero esos ciclos que se van generando, pues nos permite y nos ayuda a poder analizar con exactitud cada una de esas frecuencias y secuencias de indicadores. Y esto se aplica actualmente, se aplica mucho en las operaciones de las fintech o fintech. De estas, en las casas de bolsa, por supuesto, se aplica mucho. Entonces estamos hablando que cada operación, sí, de ciberinteligencia enfocada a esas operaciones financieras
dependerá de los grados de riesgo que le vayan a aplicar para saber si esa operación financiera es de riesgo o es una amenaza. Nosotros cuando la aplicamos, que digamos en una ocasión cuando capacitamos en el SAT, pues estábamos analizando las llamadas empresas factureras, que hay muchas, o sea, hay bastantes, ¿no? Que decías, bueno, ¿es un problema fiscal o problema financiero? Perdón, las operaciones simuladas, desde el dogma jurídico, incluso la compra-venta de facturas, recordemos que está tipificado en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Esas operaciones que llevan a cabo esas simuladoras, pues tienen más naturaleza financiera, ¿no? Las llamadas, no podremos decir empresas fantasma, Miguel Ángel, porque al fin y al cabo, no se toma en cuenta el monto. No, ya el monto ya no se toma ya no se toma en cuenta. Qué buen punto. Bueno, buena pregunta que acabas de hacer, porque antes, ¿en qué será? En el 2008, 2006 más o menos, sí se tomaba en cuenta el monto, de la operación. Ahorita, por eso es que le he estado reiterando muchas palabras, secuencia y frecuencia. Antes, por ejemplo, si hacían unas operaciones, yo recuerdo muy bien, hicieron una operación, sí, EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas. Más que nada se han enfocado, por ejemplo, los CEDOS, empresas que deducen operaciones simuladas. Pero se enfocan más a su frecuencia y secuencia. En una ocasión, una persona me dice, oye, acaban de congelar la cuenta porque tuvo una operación de 6 millones de pesos. Parece pues es algo pequeño, no es grande, ¿no? Dices, pues 6 millones, pero ¿qué pasó ahí, no? Bueno, esa es la situación, que esta empresa se dedicaba a eventos, fueron 6 millones por las transferencias bancarias. Pero eso, ¿cuál era lo particular? Bueno, la riqueza, pues, los ingresos acumulables y ya, digamos, si hay una revisión de ISR o de IVA, bueno, pues ya ese es más fiscal. Pero vamos a la operación financiera. 6 millones no es mucho, no es nada, a comparación de otras. Pero ¿qué pasó ahí? La frecuencia y secuencia que llevó a cabo las operaciones estuvieron a la par de otras empresas que en algún momento un representante legal lo ligaron, lo vincularon. Entonces, esta frecuencia y secuencia se estudió conforme a sus vínculos, no por el monto, sino por la red de vínculos. Y consta que esta empresa, pues, estaba vinculada con otras 15 más. Y si sumamos todas las operaciones financieras, en 3 meses tuvieron un total de 850 millones de pesos. ¿Y qué es lo que se enfocaba más? Pues al manejo de efectivo. Y en las llamadas empresas factureras, esas operaciones, si se logra analizar esa frecuencia y secuencia, por supuesto que es una nube de vínculos, es enorme. Pero lo más interesante que el uso de la inteligencia artificial, pues nos permite que de esa nube nos arroja características particulares del cruce de cada operación. Reitero nuevamente, hay software, digo, que puede estar al alcance de ustedes. Cuando lleguen a manejar, por ejemplo, el Kali Linux, pues tiene varias herramientas. Otro software es, por ejemplo, BugTrack, igual, muy interesante. Estoy consciente de las... voy ahorita te respondo esa pregunta, pero igual, por ejemplo, hay otro, se llama Kain, así como se escucha, Kaine. Este software, aparte de hacer forense de informática, pues nos permite igual establecer redes de vínculos y pues es muy, muy interesante. Es importante que cada uno de nosotros, o sea, de ustedes, eh, pues ya no únicamente, no sé si, doctora Pastora, una pregunta. ¿La mayoría que quienes están acá son abogados o igual hay contadores, financieros, administradores? Hay varios abogados, no necesariamente abogados. Ok, gracias. Bueno, preguntaba esto porque, bueno, a veces nosotros como abogados, saluda a los contadores y contadoras,
siempre estoy de la mano con ustedes, ¿eh? Algunos abogados, como su servidor, yo soy abogado, pero nos hemos enfocado, pues dada la naturaleza de las áreas de trabajo, a ingeniero en sistemas. Mira, un colega, ¿no? Otro ingeniero, pues vamos para allá igual en la ingeniería. Estamos, por supuesto, en el tema, nos hemos realizado en temas de inteligencia. Economista, muy bien, Oscar. Eh, el tema de este tema de inteligencia. ¿Qué es lo que qué es lo que nos ha permitido esta situación? Que la ciberinteligencia, pues, si nos vamos en el mundo de las simuladoras, esas operaciones financieras son enormes y máximo el manejo del efectivo, que incluso ya están utilizando mucho esas pequeñas tarjetitas, ¿no? Que igual son actividades vulnerables, pero bueno, las utilizan. Pero ese cruce de información de financiera, pues es lo que conlleva a la necesidad de avanzar más. Digo, si es por parte de las autoridades fiscalizadoras, bueno, ya incluso en este año, ¿no? Lo mencionaron, la necesidad de la inteligencia artificial para la aplicación de los abogados. Muchos abogados, colegas míos, hay grandes colegas que se han enfocado tanto al dogma jurídico. Está bien, digo, somos abogados. Pero ¿qué es lo que ha pasado? No solamente es el dogma jurídico. Debido a esa situación, estas operaciones simuladas, pues saben lo que le llamamos, lo que conocemos, la elusión fiscal, ¿no? Debido a esos huecos, esa incertidumbre jurídica que hay, que no logra cubrir el dogma jurídico, no cubre a 100% las operaciones, ¿no? Y por eso es que es factible evitar la aplicación exacta de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá como abogados que somos? ¿Qué pasa con la situación jurídica, ¿no? Lamentablemente en temas de ciberinteligencia, en temas de seguridad de la información, en estas situaciones, pues se queda muy pequeña. Es necesario flexibilizarla, ampliarla más. Hay grandes juristas, hay grandes especialistas, yo no lo dudo, en temas meramente jurídicos, ¿verdad? De la esencia jurídica constitucional, entre otros temas. El tema jurídico, ¿no? Como grandes juristas, yo reitero, como por ejemplo la doctora Pastora, ¿no? Bueno, pues son especialistas, pero puede tener esa flexibilidad, el esquema jurídico para poder cumplir o para poder proteger o cubrir y visualizar, yo digo visualizar aquellas operaciones financieras que son altamente complejas. Tengo mis dudas. Máxime, y yo sigo reiterando en las operaciones simuladas. Es altamente complejo. Y nos pasó en una ocasión, llevamos a cabo, digo, un tema práctico cuando nos encontrábamos en la fiscalía, yo como director de ciberinteligencia, pues el patrimonio de algunos extorsionadores en esa zona es altamente, o sea, lamentablemente es una zona, se le conoce una punto rojo por las zonas de calor, que es la zona de calor, pues en zonas donde Muchas gracias. se especifica altos índices, en este caso, de extorsión, secuestro. Y bueno, pues tanto es así que los extorsionadores, pues se modernizaron. Y les platico el caso. Nos permite en esa ocasión mi superior jerárquica, nos dice, oye, pues hay que hacer, con el ayuda, el apoyo de un ministerio público, nosotros ubicamos la IP de unos extorsionadores, ubicamos el usuario, es decir, todo quien operaba ese número telefónico. La tecnología se aplicó, se geolocalizó y se ubicó. Y dicen, sí, ahí están los operadores. Pero ¿qué es lo que pasó? Se lleva a cabo el cateo. ¿Y qué creen? Bueno, pues había bueno, como en aquel stand donde estaban los servidores, había conmutadores, teléfonos, pero todo era operado por inteligencia artificial, ¿no? O sea, los racks, gracias, Román, exactamente, los servidores. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues esa
quien estaba todo programado, con unos con unos códigos, estaba programado para el cierto día, cierta hora, con algunos minutos, iba a durar la llamada. O sea, ya había, las voces ya estaban grabadas. Y no había ninguna persona ahí, salvo el que cuidaba en la entrada, ¿no? Pero dice, pues es que a mí solamente me pagaron por cuidar este inmueble. Todo estaba automatizado. Las llamadas, los mensajes, todo estaba automatizado para la extorsión. Y solamente algunas motocicletas, es decir, ahí en ese inmueble no había nadie, pero de ahí salían las llamadas. Y hasta cierta forma es un hardware, el IMSI Catcher, si alguno lo han escuchado, pues es el que puede rastrear la llamada. Se rastrea con ese aparato y dicen, pues aquí están. No, no había nadie. Dices, híjole, entonces, ok, vas a detener, a poner a disposición al que estaba cuidando, pero el tipo penal, o sea que la extorsión él no lo hacía el software, el hardware con su software. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, la normatividad, ¿quién lo armó? ¿Qué ingeniero? Bueno, pero el ingeniero era autor material, pues no era autor material. O sea, ¿quién era, no? Y lo mismo nos pasó en otra ocasión, donde unos venezolanos llevaban un hardware, llegaban al cajero, lo conectaban y salía todo el dinero en efectivo. Ellos, pues, bueno, quizás hay un poco más de materialidad, ¿no? Del tipo penal, ¿no? Del delito, ¿no? Pero lo que sí nos sorprende es de la situación de los extorsionadores, la forma en que utilizaron los software y la automatización para llevar a cabo las llamadas, enviar mensajes, una alta probabilidad. Así es, Abigail, así es la frecuencia, así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este ejemplo, no? Ya la automatización de actos delictivos. Esto va a pasar con la situación de las operaciones financieras. ¿Qué es lo que pasa con el llamado o mal llamado, no? Mal lavado de dinero, ¿no? U operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Debido a la sofisticada, el uso de la inteligencia artificial y alta tecnología, pues pareciera que cada día al ojo humano va a ser invisible esas operaciones. Entonces nosotros como abogados, bueno, hablando de abogados, contadores, apreciables amigos contadores, financieros, economistas y administradores, ¿qué tenemos que estar, aparte de lo que es nuestra especialidad, qué debemos de traer a la mano? Pues precisamente ese conocimiento, digo, es una opinión particular, ese conocimiento sobre estos temas de alta tecnología, el uso de la inteligencia artificial, pues para darle mayor eficacia a nuestro conocimiento que tenemos, que no dudo que cada uno de ustedes, en especial, digo, un gran respeto para los analistas financieros, ¿no? Grandes volúmenes de información y su capacidad que tienen para llevar a cabo un correcto análisis, ¿no? Entonces, acá la ciberinteligencia estratégica aplicada en operaciones financieras es un sistema novedoso. No se trata, si hablamos de inteligencia, ya estás operando con espionaje, no. Simple y sencillamente con metodologías específicas para organizar correctamente las operaciones de información y por operaciones de redes de vínculos. Esto nos permite poder operar correctamente lo que es la llamada ciberinteligencia estratégica. No es ciberespionaje. Hay algunos que dicen, bueno, manejas ciberinteligencia, eres un espía. No, no es así. No es así. Porque la ciberinteligencia, pues, claro, reitero, nos da metodologías precisas para el manejo específico de la información, de datos para convertirlos en información en la web. Es muy interesante, sigo diciendo que esta ciberinteligencia tiene que evolucionar de forma multidisciplinaria, interdisciplinaria. Pues, ¿para qué? Hay una pregunta que me estoy viendo. ¿Cuáles implicaciones legales hay? A ver, deja ver en el chat. Me pareció muy buena pregunta. Digo, implicaciones legales, ¿dónde están? Bueno, a ver si ahorita repites la pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones legales éticas? Mira, implicaciones legales. Voy a leer la pregunta. ¿Sí me lo permite, doctora? Y me permite a todos. Dice, ¿cuáles son las implicaciones legales y éticas de utilizar técnicas de ciberinteligencia para rastrear, monitorear transacciones financieras
tiempo real. Implicaciones legales, por ejemplo, en el software Maltego, ¿verdad? Son operaciones OSINT, operaciones inteligencia en fuentes abiertas. Si tú en una operación, las técnicas que utiliza la ciberinteligencia son variables, ¿no? Nunca hay algo específico. No podremos decir que es una técnica, pero sí utiliza una metodología. Para monitorear en tiempo real una operación financiera, digamos, si tú eres la representante legal de la empresa y en tiempo real buscas operar una implicación legal, bueno, si está de acuerdo la empresa, pues no hay ningún problema. Es un contrato, un convenio. Si lo hay, pues no le veo problema. Pero, por ejemplo, si al momento que exista en tiempo real, dices, bueno, llevas a cabo una transacción, se envía 10 operaciones. Hay software que puedan rastrear en tiempo real, ahorita, por ejemplo, sin que tenga conocimiento el usuario de las transferencias, sin que tenga conocimiento, pero ese tercero pueda rastrearlas en tiempo real, pues sí habrá problemas jurídicos, ¿no? Porque está interfiriendo. Sí los hay, ¿no? Sin embargo, cuando existe una consecuencia de investigación, si hablamos de alguna empresa, tanto que el SAT lleve a cabo sus facultades de comprobación, pues las va a checar, lo va a llevar a cabo, porque ya hay un proceso. Si el Ministerio Público dice, bueno, sí se tiene que investigar, por supuesto, ya no hay consecuencias legales, pero si hay en contra de la voluntad de la empresa, pues sí habrá consecuencias legales. Éticas, mm, podré decir algo. Esto nos pasó en la Fiscalía bueno, nosotros éramos funcionarios. Uno de los accionistas de una empresa estaba ligado con la familia michoacana. Lamentablemente para la profesión era un contador. Pues dinero fácil, ¿no? Por supuesto, si vas a hacer una intervención de llamadas, pues obviamente el juez competente te debe de otorgar ese, para que no sea una prueba ilegal. Sin embargo, el tema de inteligencia no va de la mano de la situación. Bueno, considero que si tú dices, bueno, se tiene que intervenir ese número de celular o ya no hablamos de celular, se tiene que rastrear el correo electrónico, porque se mandaron un correo electrónico. Ahorita, dices, para efectos legales, por supuesto que es ilegal, sería la prueba, ¿no? O sea, presentarla en un proceso legal, pues no tendría valor probatorio. Pero dices, para una toma de decisión preventivo, entonces sí. Dices, bueno, si esta persona va a transferir en 3 días 560 millones de dólares, va a transferirla. ¿Qué haces? O sea, va a transferirla ¿y de dónde viene ese dinero? Pues de secuestros y se va a financiar para la compra de armamento. Entonces, hay un punto de la ética, pues tienes que prevenirlo, ¿no? Que prevenir que se consume esa transferencia. Y si hablamos de consecuencias legales, en esos instantes dices, bueno, bajo qué tipo penal tienes que ubicar a quien va a recibir el dinero, ¿no? Yo considero que la ciberinteligencia es para la toma de decisión precisa y correcta. ¿Por qué es inteligencia? Es muy diferente a la investigación. Es muy diferente, ¿eh? Por eso es que decía en un punto particular, la UIF o la Unidad de Inteligencia Financiera no hace investigación, hace operaciones de inteligencia. La ciberinteligencia estratégica es para una toma de decisión precisa y exacta, más que para una investigación legal. Creo que me pasé por 3 minutos. Pero bueno, ya nada más para concluir, quiero concluir. La ciberinteligencia estratégica, reitero, es para una toma de decisión correcta, más en el sentido de prevención.
Y por lo tanto, esta ciberinteligencia estratégica, reitero, tiene que evolucionar. Allá en el Centro de Estudios Superiores Navales, donde soy egresado de una maestría, lo que le importaba a los almirantes y contraalmirantes es que no se considera la ciberinteligencia como un mecanismo o proceso de espionaje. No, la ciberinteligencia incluso se busca, ahora seguimos como aplicando como investigadores allá en el centro, en el CESNAP, la importancia de una doctrina de la ciberinteligencia. ¿A efecto de qué? Pues de manejar las teorías pertinentes, no idóneas, pertinentes, hacia una objetividad, ¿no? Entonces, la ciberinteligencia estratégica sigue creciendo. Actualmente, su servidor, estamos asesorando una tesis de doctorado de un funcionario del SAT y aquí en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, una maestría que nos hablan de la evolución que necesita la contrainteligencia. Están hablando de un tema derivado de la inteligencia. La contrainteligencia, así le llaman contrainteligencia digital. Pues es muy interesante, ¿no? O sea, no solamente nos enfocamos a la vieja escuela, bueno, hemos buscado que se siga evolucionando el tema de la inteligencia. Si no mal recuerdo, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Oliva Posadas, un doctor en Ciencias Políticas, aplica lo que es la inteligencia para la seguridad nacional. Es interesante ese tema. Estructuralmente se sigue estableciendo en la vieja escuela, pero para ello es este tipo de foros, y gracias por la invitación, doctora Pastora, porque lo que buscamos es que la ciberinteligencia estratégica evolucione y se establezca como una doctrina para tomas de decisiones en casos complejos. Yo con esto concluyo. Muchas gracias. Con este humilde conocimiento, esperamos no sea la última ocasión, y pues lo importante es que ustedes como estudiantes conozcan estos nuevos y grandes avances en estos temas muy particulares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sánchez Belmont. Tenemos aquí unas preguntas. Se las voy haciendo de uno por uno. La primera pregunta es de Adrián Cruz Silva. Él nos dice, ¿de qué manera coadyuva la ciberinteligencia con las autoridades fiscales y financieras en materia de operaciones simuladas a través de la comercialización de CFDIs apócrifos? Dice, si bien es cierto, los CFDIs que circulan en la plataforma digital del SAT cumplen con los requisitos establecidos en el propio Código Fiscal de la Federación, pero el contenido que se ampara en el CFDI no se efectúa. Acá viene una situación, y te lo comentaron, está el 69B, que habla de operaciones inexistentes, 69B del Código Fiscal de la Federación, que habla de operaciones inexistentes. Igual está el 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Debido a esta situación, está choque entre un estricto derecho y excepciones al estricto derecho en el tema fiscal, se ha pasado por alto con precisión cómo analizar una operación simulada. La ciberinteligencia nos apoya, en este caso a la Unidad de Inteligencia Financiera y al área de auditoría del SAT, para poder hacer, si inician facultades de comprobación, hablamos del tema fiscal, si inician facultades de comprobación a una empresa simuladora, pues que va a establecer con precisión los indicadores o patrones que van a arrojar la auditoría. Esto te ayuda a las estrategias o la metodología de la ciberinteligencia. Y en el ámbito de la Unidad de Inteligencia Financiera, te va a poder rastrear lo que son obviamente las operaciones de dinero en el cruce del emisor, el receptor y aquellos terceros que retroalimenten a esas operaciones financieras, ¿no? La ciberinteligencia te va a dar la precisión preventiva más que una investigación clásica de una autoridad ministerial, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta, doctor. Este es de Julio César Rodríguez Domínguez. Él nos dice, ¿qué hay del CFDI por prestación de servicios profesionales y de administración
y asesoría corporativa. Dice, así aparece en el catálogo del SAT. Dice, si se emite un CFDI por 1 millón de pesos como contraprestación por parte de un CEO de compañías grandes y el servicio no es real, pero solo dejan respaldo de un correo con referencia a ello, diciendo, asesoré a tu equipo durante los últimos 6 meses, para lo cual te comparto mi factura. Dice, ¿cómo podría la autoridad probar que no ocurrió? Por inteligencia artificial se podría ver como, ok, en apariencia, consideramos que la PF tenía pérdidas fiscales y saldos a favor del IVA, con la cual no pagará ni un peso, pero la operación, bueno, ahí no continúa y dice caso real que me ha tocado ver. Bueno, digo, de forma particular, ¿qué pasa con los FDI? ¿Dónde se enfoca para saber frecuencia y secuencia? Por ejemplo, si es un PUE o un PPD, ¿no? En el CFDI. Cuando son los pagos de una sola exhibición, pues este pago en una sola exhibición en ocasiones llega a arrojar las llamadas operaciones espejo, que el dinero inmediatamente lo sacas de la cuenta, donde dicen, pues no tiene características de un EFO o una empresa que factura operaciones simuladas. Pero ¿qué pasa si está con un PPD, ¿no? Pago en parcialidades. Bueno, entonces ahí ya no se va a estudiar la secuencia, sino la frecuencia. Esto en particular, si la empresa que emite el CFDI atiende continuamente en grandes volúmenes al llamado PUE, la ciberinteligencia te permitiría visualizar si son operaciones espejo. Estas operaciones espejo, por lo regular, están ligadas a paraísos fiscales. Entonces, es muy común utilizar un software de rastreo y pues visualizar esos paraísos fiscales. Es lo que le pasó mediante un análisis de inteligencia que realizaron los vecinos del norte y que en su momento salió los llamados Panama Papers, ¿no? Que por ahí hay algunos personajes ligados. Entonces, es eso, con qué precisión vas a visualizar ese, por ejemplo, ese CFDI, y no pasamos por alto que el concepto prestación de servicios, bueno, es un concepto muy amplio, sí te lo permite, no sé si te lo permite el catálogo, pero ese concepto tan amplio es propia de las características, pues obviamente de unos CEFOS, ¿no? Sí. Ok, perfecto, doctor. Voy a leerle 2 preguntas, me parece que están un poquito relacionadas. La primera es de Juan Ignacio Ilescas, nos dice, buenas tardes, una pregunta, con el avance de la ciberinteligencia, ¿se podrá adelantar los órganos de gobierno para prevenir delitos financieros o fiscales? Ok, ese es el tema de los delitos financieros y fiscales. Y por el otro lado, Fabiola Arevalo Vilchis nos pregunta, dice, ¿qué tanto se puede utilizar la inteligencia artificial para prevenir que se vuelva a vender la base de datos del INE como lo hizo Lorenzo Córdoba? ¿Que se vuelva a vender? A vender la base de datos del INE. Bueno, es que las bases de datos, siempre que exista gobierno con sus empleados, usuarios, o sea, todo aquel que esté ligado, y por supuesto para en este caso el INE, pues siempre va a haber bases de datos. Y la situación es, esas bases de datos, decir, con la inteligencia artificial, ¿se evitará su venta? No lo creo. No, porque para efectos creo que de la primera pregunta de temas financieros y fiscales, la inteligencia artificial va a ayudar bastante, mucho, porque ya, perdón, te podrá analizar la Big Data. Entonces, eso, que incluso en nuestra especialidad, que nos enfocamos en la ingeniería, sobre la Big Data, esa inteligencia artificial, pues te acota mucho tiempo, que antes si te tardabas, no sé, 2 semanas, ahorita ya lo hacen en 15 minutos. Un ejemplo. Pero evitar la venta de bases de datos,
lo veo difícil, ¿eh? Ahorita, por ejemplo, cuando nosotros nos metemos a la dark web, en los foros hackers, híjole, pues hay mucha venta de bases de datos, o sea, bastante. Se podría decir, hipotéticamente hablando, que la inteligencia artificial puede sustituir el error humano. Tú tienes una base de datos. Para evitar una brecha, pues debes de apoyarte en la inteligencia artificial para establecer los diferentes parches. Pero ¿en qué momento, digamos, que te llegan que le dicen lo comúnmente el phishing, ¿no? En tu correo electrónico te mandan un GIF. Ah, oye, pues qué bonito está. Le doy clic, ¿no? Y ya se te contaminó todo. Ya detectaron. Y ya, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues te sustraen la información. Ahora, me atrevo a hablar de un tema, el llamado Pegasus. Todos lo hemos escuchado, ¿no? El software Pegasus israelita. Con una simple llamada. Sí, exacto, Juan Monter. Sí, mientras existe el factor humano, pues sí, van a estar a la ventana. Y por eso la inteligencia artificial, pues se buscaría prevenir. Les digo, el Pegasus, pero quiero ir más allá sobre este de la venta. El Pegasus con una sola llamada que hacían, quien tuviera ese software. Por ejemplo, lo tenía una persona de una entidad federativa del sur, allá, que ahorita es un polvorín ese estado, entre otros más. Sedena. Bueno, fíjense, Sedena tenía el Pegasus. ¿Y cómo es posible que le sustraen sus bases de datos? O sea, piensen eso, ¿no? Entonces, el Pegasus, al hacer una llamada, ustedes igual no contestan la llamada por ser un número desconocido, ¿no? Y con eso ya entró a su sistema el Pegasus y ya sustrajo su información. Ese mismo sistema del Pegasus, ahorita va avanzando, tiene algunos primos, o sea, algunos parientes en tu software. Pues bueno, pueden hacer lo mismo dirigido a dónde? El ataque a una base de datos. Entonces, sí es algo que dices, ah, caramba, entonces, ¿qué tan vulnerables estamos? Sí, el factor humano, por supuesto, ¿no? Y hay otra situación. Esas bases de datos, ese tipo de software que están aplicando, pues bueno, inmediatamente hace una copia de tus datos y tú dices, no, no pasó nada. Ahora, de acá, yo espero, y es un consejo que yo les doy, no hagan llamadas a través de WhatsApp, no las hagan. Es un consejo que yo les doy. Porque muchos dicen, bueno, igual si hago una llamada normal, me rastrean con una sábana de llamados. Sí, es lo normal. Mejor ahora, como dicen a la antigua, ¿no? Mejor hay que verse personalmente. ¿Por qué? Porque si ustedes, y yo lo he escuchado a alumnos míos, colegas míos, y eso yo recuerdo cuando nos dio una capacitación unos de Israel. Ah, no, yo voy a llamar por WhatsApp o por Telegram y no van a saber nada. No, no, ese es un gran error. No, no hagan llamadas porque ustedes cuando hacen la llamada a través de WhatsApp se registra su geolocalización a fuerzas. Pero incluso se lo pueden ver en Kali Linux, ¿no? Hay un software que al hacer la llamada, al conectarse a la antena, este sustractor de información se conecta a la misma antena y ya le sacó su información. Yo les aconsejo, no hagan llamadas a través de WhatsApp, ¿eh? Para algo importante, ¿no? Si van a hablar del fútbol o lo que sea, pues como ustedes quieran. Pero si lo hagas en algo muy importante, donde manejen una información en secrecía, mejor véanse personalmente. Jamás, es un consejo que yo les doy, no hagan llamadas a través de WhatsApp, porque incluso esas llamadas se van haciendo. Y otra cosa, no manden archivos adjuntos a través de WhatsApp. Es que mandan sus PDF, etcétera, etcétera. No, porque se va haciendo una pequeña base de datos. Y esa base de datos de WhatsApp se puede sustraer, ¿no? Tengan mucho cuidado. Sí, doctora. Ok, perfecto. Pues aquí agradecidísimos todos, me imagino, con el consejo. Y seguimos con las preguntas. Esta es de Ignacio Navarro Román. Nos dice, ¿la iniciativa privada puede ser usuario de la ciberinteligencia? Ay, perdón, ¿lo puede repetir, doctora? ¿La iniciativa privada puede ser usuario de la ciberinteligencia? Sí, sí, así es. Que incluso la ciberinteligencia
va más dirigida para el sector privado. Nosotros como, bueno, nuestra consultoría donde soy director, lo dirigimos más al sector privado. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el sector gobierno, pues la utilizan para otros medios, para otros temas. Existen diferentes metodologías que utiliza la ciberinteligencia. Pues esa ciberinteligencia que la use una persona sin escrúpulos, pues ya se convertiría en ciberespionaje, ¿no? Entonces es más dirigido al sector privado con ciertas limitantes y pues para un buen uso, ¿no? Para un buen uso en el manejo de la seguridad de la información de la empresa. Sí. Ok, perfecto. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, esta es de Diana Patricia Gutiérrez Leal. Dice, la ciberinteligencia estratégica. ¿Cómo se puede delimitar el alcance de acceso a la información del contribuyente sin que sea, sino espionaje, tendencia de acoso? A ver, ¿me la puede repetir nuevamente, por favor? Sí, claro que sí. Dice la ciberinteligencia estratégica y la pregunta es, ¿cómo se puede delimitar el alcance de acceso a la información del contribuyente sin que sea ni espionaje, me imagino que ni tendencia de acoso? Ya. Bueno, con la ciberinteligencia existe una rama, la llamada Open Source Intelligence, inteligencia de fuentes abiertas, que va de la mano con la inteligencia de imágenes. Bueno, el usuario que está ligado a la web, cuando el contribuyente, o más bien el contribuyente que está ligado a la web, publica, hay personas que publican miles de cosas, bastantes cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace la ciberinteligencia? Destaca indicadores con precisión de aquello que se publica en la web. Hay ocasiones, hoy digo, me ha tocado que un contribuyente, y analicen lo que les voy a decir. Un contribuyente se sabía que tenía un consorcio de empresas simuladoras, pero una de esas empresas, uno de los accionistas era digamos, el hijo del líder de una organización delictiva. Pues a los hijos de estos sujetos relacionados con la delincuencia organizada, pues los financian para estudiar en grandes universidades y tienen un buen conocimiento. Entonces, esta persona, este contribuyente, al fin y al cabo contribuyente, eh, pareciera que las personas jurídicas estaban correctamente establecidas, sí, conforme a la normatividad. Sus operaciones eran de un perfil bajo, sí, no había ningún problema. Pero esa persona, como contribuyente, como gobernado contribuyente, empezó a través de Instagram enviar mensaje a otro usuario exponiendo, oye, te voy a enviar las hojas de papel verde, por favor, chécalas, son copias. Y después enviaba, oye, te mando las copias certificadas. Estas copias certificadas son de color verde, hay que pasarlas a un color café, por favor. Ahí analízalo eh, con el diseñador gráfico. Pero mencionaban muchas hojas de papel. Por Facebook pasaba lo mismo. La hija de uno de ellos, a través de TikTok, se filmó y la forma en su parte, o sea, la parte trasera del inmueble donde se filmó, había ciertos cuadros, obras de arte, pues de alto costo. Y recuerdo con esto que expongo, recuerdo unas palabras de un ex catedrático que nos capacitó en Israel. Y nos decía, para llegar al expendio de pan basta con las mínimas migajas que tú logres alzar. Esto lo fue hilando la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues esos llamados hojas verdes, pues eran dólares, ¿no?
Se tendría que convertir de dólares a pesos, hay ocasiones de pesos a dólares. Por esa sencilla razón, Open Source Intelligence, imágenes, análisis de imágenes, se logró con la ciberinteligencia, la metodología de la ciberinteligencia, dar con una red de organización de lavado de dinero. Entonces, Open Source Intelligence no se podría traducir en un posible espionaje. Sí. Ok, perfecto. A ver, esta pregunta es de José Manuel Rodríguez. Dice, ¿la ciberinteligencia está relacionada con el delito de blanqueo de capitales? Y por ende, ¿podrá en algún futuro participar el narco en esta modalidad de la ciberinteligencia financiera? Pues algo lamentable, sí. La ciberinteligencia se tiene que manejar con mucha cautela. O sea, no decir que es un boom que decías, híjole, quien lo domine es el que maneja el mundo. No. Pero sí hay personajes anteriormente que estuvieron en Fuerzas Armadas y tienen este conocimiento, que lamentablemente se han ido en otros vectores. Y bueno, pues su aplicación pues es usual por parte de la delincuencia organizada. Sin embargo, hay un factor que yo visualizo hasta este momento como un factor clave que no tiene potencial la delincuencia organizada sobre el manejo de la ciberinteligencia. La ciberinteligencia Como que no se oye. fiscales Empezando. y Sí, se está cortando. fiscales y Disculpe, doctor. supuesto A ver si puede cibernéticas. repetir un poquito. Ya no le escuchamos muy bien, como que se estuvo quebrando un poquito. Gente de la... Ay, sí me escucho. A ver, Perdón, pues, ya está. Mejor. listo, doctor. Disculpen. No sé qué pasa acá. Ok, ya entraron en este tema, ¿eh? Ok, sí, hasta ahí. Entonces, yo reitero, hasta este momento veo límites en la delincuencia organizada, porque sí, incluso en las entrevistas, en una ocasión en la fiscalía, se entrevistó a dos personajes que llevaban a cabo lavado de dinero. En la entrevista interrogatorio, pues por supuesto arrojó que les era complejo comprender, llevar a cabo, que claro, ahí se les dice, bueno, yo me atrevo a decir, son mercenarios cibernéticos, ¿no? Que están al mejor postor. Entonces, ese es uno de los puntos débiles, pero todavía la delincuencia organizada, hasta el día de hoy, yo tengo conocimiento que contrata gente antes de que ellos lo lleven o lo operen, ¿no? Es, por ejemplo, lo de los drones, ¿no? Sí, todos sabrán, ¿no? Que la familia michoacana utiliza drones, ¿no? Drones para lanzar explosivos, pero contratan ingenieros, ¿no? Entonces, la ciberinteligencia es compleja, sí, por su naturaleza, pero entonces hasta ahorita veo limitantes, ¿no? Ok, a ver, doctor, yo creo que nos dejó preocupados con esto del WhatsApp, entonces aquí van dos preguntas. La primera es de Isabel Ibáñez, nos dice, es una duda, dice, ¿y esa base de datos del WhatsApp también se forma usando los correos electrónicos con los archivos adjuntos? Y luego nos pregunta Julio César Rodríguez, nos dice, o sea que incluso Meet, Teams, Zoom tienen la misma característica que WhatsApp para temas confidenciales. Si quieren manejar temas confidenciales, mejor personalmente. Todo es hackeable, o sea, todo es vulnerable, no diré hackeable, todo es vulnerable. Cualquier sistema digital lo es. Por ejemplo, en un tiempo se dijo, Telegram es lo máximo, no se puede, no puede haber ninguna intrusión. No, no es cierto. En Costa Rica se bajaron bastantes bases de datos
de Telegram, que es ruso. Entonces, todos son vulnerables, o sea, nada es seguro. Ahorita eso no puede ser seguro entre ustedes, o sea, lo que estamos ahorita en Zoom, ¿no? En Meet, o sea, tampoco es seguro, porque es un sistema. Y al momento es como, estamos ahorita conectados a través de la web. A los costados, o sea, analicen, es como si estuvieran arrojando miles de piedras, ¿no? Alguna de esas piedras en algún momento en el cruce de información va a entrar. Y si y pues, ¿por qué? Porque somos factor humano. Si alguno tiene un descuido en su sistema informático, pues por supuesto que van a entrar. Y como les he dicho, ¿no? Yo considero que muchos acá, o ¿quién de acá no maneja Windows? Windows, perdón. ¿Quién no tiene Windows en su sistema? Todos tienen. Ahí está el factor humano. Ahorita en la laptop que yo tengo, traigo Linux y aún así lo abrí con una computadora virtual y aún así puede ser vulnerable, ¿no? Sí, la siguiente, perdón. Ok, perfecto. Pues esas son las preguntas. A ver, una última ahorita aquí de Jorge Díaz que nos dice, la ciberinteligencia gobierna la actividad humana. Actividad humana. Buena pregunta. No, bueno, no podemos decir que lo gobierna, pero el humano, tú podré decir que el humano está subyúdice a la tecnología, algo lamentable. Recuerden, bueno, yo creo que igual hay muchos, bueno, creo que todos los presentes acá son muy jovencitos y muchos están con su celular, ¿no? Hasta en el camino, todos ya es en el celular. Está dicen el patrimonio principal de las personas, el celular. Entonces, y lo hemos visto hasta en la calle, ¿no? ¿Cuántos van con su celular, no? Manejando. ¿Quién no trae el Bluetooth ahorita abierto? ¿Quién no lo trae? Ah, muy bien, doctora, excelente. Quien traiga el Bluetooth abierto, pues por favor, es un micrófono que se escuche. Entonces, yo podría decir, la ciberinteligencia sí es un sistema autónomo complejo, caótico, sí, pero muy preciso para monitorear, eso sí, con las metodologías que tiene. Que pueda gobernar al factor humano, podremos decir que en un mediano plazo se estará viendo con la inteligencia artificial. Sí, 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 claro. Aunque muchos dicen, no, no es cierto. A mis alumnos aquí en la FES Aragón les digo, oigan, en algún momento el abogado podrá ser sustituido por la inteligencia artificial. Dicen, no, ¿cómo cree? Pues pienso que en algún momento podría ser. En China, sí, así es, Evelyn, sí, sí podría ser. En China, y hay un juez, ¿no? En San Francisco, un colega mío que está en Estados Unidos, para la cuestión de multas, etcétera, ese tipo de pequeños, pues es una inteligencia artificial, ¿no? Que lo resuelve. Entonces, hay varios factores, más bien el factor, podría decir, esclavizante, pues sí, la tecnología, lamentablemente, la mayoría de las personas está subyúdice a la tecnología. Entonces hay que tener mucho cuidado en su manejo. Y máxime espero de acá que no tengan Hotmail. Igual un consejo que les doy, no tengan Hotmail, por favor. Ya desháganse de eso. No lo tengan, porque es el más hackeable, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿eh? Por ejemplo, Outlook, es igual, es susceptible a. Y por favor, igual es un consejo que yo les doy. Siempre que entren a una reunión, apaguen o sea, desconecten el Bluetooth. Es el consejo que yo les doy. Yahoo, igual, igual está muy vulnerable. Todavía Gmail te aguanta un poco más, pero digo no al 100%, ¿no? El derecho al olvido de la información que ponemos. Ay, no vi esa pregunta, se quitó, no sé, hay una pregunta interesante ahí, doctora. El Dice, derecho aquí, perdón. a ver, el Sí, derecho tapen las cámaras, por favor. que ponemos por internet se debe ejercer, más bien sí se debe ejercer ese derecho.
pero relacionado con lo que está en internet. Pues el derecho, la realidad es otra cosa. Sí, el derecho que tenés, sí, se escucha muy bonito en lo jurídico, ¿no? Lo social, ¿no? Pero allá afuera, los ciberatacantes buscan cualquier descuido, ¿eh? No les importa el derecho. Si hay Ok, alguna. perfecto. En cuanto a cuál recomienda, pues me imagino que ya la contestó doctor, si es esta el de Yahoo, que dijo que aguanta un poquito. Proton Mail, bueno, más o menos utilicen Proton Mail o digamos, si van a manejar alguna información que no quiera que se haga bases de datos, pues utilicen correos electrónicos temporales. Más factible. Ok, perfecto. Y no manden sus correos electrónicos por WhatsApp, tengan mucho cuidado. Perfecto, pues doctor, le agradecemos muchísimo. Perdón, había una pregunta ahí en lo jurídico, ¿qué, perdón? Dice en lo Ese jurídico, Puma. ¿qué se puede hacer para protegernos de todo esto? Sí, todo así. Uf. Y Bueno, pues buscaremos el correcto. esencialmente en la Constitución debe haber una reforma, no sobre un gran error que están haciendo los legisladores, pero es un gran error, es enorme. Se enfoca nada más a la ciberseguridad. No, no, no es ciberseguridad. El problema es que constitucionalmente no tenemos un esquema normativo que aborde, digamos, hasta la tradicional, la inteligencia. No la aborda. Si constitucionalmente no lo tenemos, ya olvidemos de las normas secundarias, ¿no? Entonces es necesario legislar sobre ciberinteligencia, ¿no? Bien, perfecto. A ver, clases de terror cibernético, nos dice aquí Abraham Figueroa. Ok, perfecto. Pues, doctor, le agradecemos muchísimo esta plática y le tomamos la palabra, por supuesto, al menos yo le tomo la palabra, que no sea la última vez Muchas que gracias. está aquí con nosotros, ya le buscaremos en otra ocasión. Muy interesante, por supuesto, independientemente, digo, del espanto. Digo, el espanto también es necesario si se quiere saber cómo proceder y aquí en adelante, pues hay que saber cómo funciona, qué es esto, lo que es posible en la realidad y pues para a partir de ahí poder tomar decisiones, bueno, informadas con el apoyo de usted, con el apoyo que usted nos ha dado el día de hoy, por supuesto. Entonces, por todo esto, muy agradecimos, estamos todos aquí desde Swayed, la comunidad Swayed y todos los presentes. También, muchísimas gracias, doctor. Al mismo Muchas gracias. agradezco a todos los asistentes que están aquí. Si no pudieron registrarse, muchos tienen esta duda, por favor, ahí tomen, bueno, para la constancia, si podían, si no, tómense ahí una captura de pantalla, a ver si no nos regaña aquí el doctor, pero para que tengamos ahí como un comprobante. Y doctor, no sé si quiera darnos ahora sí unas últimas palabritas. Ya nada más lo último, y por favor, su buzón de voz de su celular, no lo activen, ¿eh? Eso se los aconsejo mucho. Tiene 2 semanas que a través del buzón de voz se logró vulnerar un celular. Bueno, lo hicimos, o sea, nosotros lo hicimos. ¿Con qué finalidad? Nosotros siempre buscamos estar a avance pues de los ciberatacantes, ¿no? Y a través del buzón, si son Android, es muy vulnerable. Si es el iPhone, incluso el más sofisticado, el iPhone Pro Max, si no mal recuerdo, es más vulnerable que el Plus. Entonces, tengan mucho cuidado con el uso del buzón de voz. Y pues bueno, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Gracias, maestro Alfonso. Es que gracias a Catlán por esta invitación. Es un honor estar con ustedes. Y bueno, pues estoy a sus órdenes. Ahí sí me pueden googlear, ahí me van a encontrar.
Muchísimas gracias a todos los asistentes. Recuerden que todavía continúa el coloquio, entonces una invitación a participar en las actividades restantes. Muchísimas gracias. Buenas noches, todas. Doctor, por supuesto, le estaré haciendo llegar su constancia de esta interesante. Gracias. Buenas noches, todas. Un abrazo a todos.